Eso. Se está pensando. Hermanos, Dios les bendiga a todos. Eh, ah, Vamos a empezar a hacer una oración, ¿verdad? Sobre todo por nuestro pastor, su salud, la familia Reyes, familia Ríos, ¿verdad? Vamos a poner en las manos y vamos a iniciar, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por este día, agradecidos por todo, Señor, y pido, Señor, que estés con nosotros este día. Y Padre, nos encomendamos a ti, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Padre, ayúdanos pues a seguir adelante con esta situación, con esta pandemia, Señor. Sabemos pues que tú la puedes parar, Señor, en cualquier momento, Señor, pero Padre, siempre hemos aprendido a orar en tu voluntad, Señor. Padre, eh, estamos esperando tu respuesta, Señor, estamos esperando y confiando en ti. Tú has dicho que estemos quietos, y ved que yo soy Dios, dice tu palabra, Señor, y espera tu respuesta, Señor. Y, Señor, bendice a los enfermos nuevamente, bendice a hermano pastor, Señor, dale fortaleza, dale fuerza, Señor, ahorita para pueda salir de esta enfermedad, Señor, y así mismo con la familia Ríos, Señor. Bendíceles, pues, Señor, y los demás hermanos que están haciendo estragos esta enfermedad, Señor. Padre, en tus manos estamos, Señor, y Padre, ayúdanos pues a meditar en tu palabra, Señor, a entenderla, Señor, este día. Y Padre, te pido, Señor, que me des sabiduría e inteligencia, Señor, para saber qué decir, Señor. No diga lo que yo pienso, sino lo que dice tu palabra, Señor. Padre, tú hablas, Señor. Guíame, Señor, y gracias por la oportunidad. Y nuevamente bendice nuestro hermano, Señor. Ten misericordia de él, Señor, en tus manos está. Y gracias por este día, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén. Hermanos, pues vamos a empezar a meditar en su palabra. Yo sé que no es lo mismo, ¿verdad? No hay como estar en la iglesia, ¿verdad? En el edificio, ¿verdad? Oyendo los cantos, oyendo el piano, oyendo las alabanzas. eh, esa comunión que tenemos, ¿verdad? Que se extraña, pero por la situación, pues, de la pandemia, pues tenemos que hacerlo, ¿verdad? De esta manera. Sí. Hemos visto que tanto Aquila como Priscila tenían su iglesia en su casa, ¿verdad? Sí, en aquel entonces no había iglesias, pero sí había persecución, ¿verdad? Sí estaban bajo tremenda presión y tenían que estaban resguardados en sus casas, ¿verdad? Dice la palabra del Señor por la persecución. Y lo vemos ahora en China. En China ha crecido increíblemente la palabra del Señor, ¿verdad? Pero el gobierno chino no quiere nada, no quiere saber nada de Jesús, ¿verdad? Y a muchas iglesias cierran, ¿verdad? Y a mucha gente les quita la Biblia. Muchos chinos han escuchado que memorizan la palabra, ya que les quitan la Biblia, ¿verdad? Y muchos de ellos, de los pastores, están en cárceles, ¿verdad? Y la están pasando difícil, ¿verdad? Y aquí en este caso nosotros tenemos la libertad de cargar una Biblia y nadie nos dice nada. Hay que aprovechar, ¿verdad? Y ser valientes, ¿verdad? Y hablar y compartir a Cristo, ¿verdad? Ah, vamos a ver el pasaje que el Señor ha puesto en mi corazón, es Lucas 18, ¿verdad? En Lucas 18 habla de una parábola, ¿no? La necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer en estos momentos, ¿verdad? Estar siempre orando, ¿verdad? Y más ahorita, ¿verdad? En estos tiempos difíciles, ¿verdad? Que estamos viviendo, tiempos sin precedentes, ¿verdad? Que nunca habíamos, a menos nuestra generación nunca había vivido esta situación, ¿verdad? Lucas 18 dice así, dice, si abren sus Biblias y para que puedan seguirme. La palabra del Señor dice así, dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo,
había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario, decía. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Dice el 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta, esta, este pasaje está en Lucas 18, está en contexto en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor, ¿verdad? Eh, Hermanos, el Señor viene, ¿verdad? Y vemos pues que está en contexto, entendiendo por contexto el conjunto de circunstancias que rodean una situación o un pasaje de la Biblia, y sin las cuales no se puede comprender correctamente. Entonces, cuando leemos un pasaje siempre hay que leerlo en contexto, ¿verdad? No hay que aislar versículos porque muchas veces podemos caer en unas conclusiones erróneas, ¿verdad? Fíjense, y desde su primera venida y a su segunda venida, que no sabemos cuándo vaya a ser este evento, solamente Dios sabe, y a través de su palabra hay un común denominador muy fuerte en todo esto, el incremento de la maldad, ¿verdad? Y es una de las características que ahorita el mundo está viviendo. Hebreos 10:37 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, ¿verdad? Entonces tenemos que siempre estar en vigilia sobre la segunda venida del Señor, ¿verdad? Y más ahorita por la situación, como he comentado, que hemos estado viviendo, ¿verdad? Eh, la violencia ha aumentado, el odio, ¿verdad? En nuestro país, por ejemplo, y también en el mundo. Y estos tiempos son muy parecidos a los tiempos de Noé y Lot, ¿verdad? Que habla en Génesis, ¿verdad? Génesis, no vayan para allá, Génesis 6:5, yo se los voy a leer. Dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal, ¿verdad? O sea, continuo, o sea, un tremendo maldad, pues, y vemos pues que esto se está viendo, y Lucas 17 confirma todo esto, describe las características de los últimos días como los días de Noé y Lot, ¿verdad? Dice lo que dice Lucas 17. Dice Lucas 17:26. Yo se los voy a leer. Como fue en los días de Noé, así también serán, ¿no?, en los días del Hijo del Hombre, o sea, refiriéndose a Jesús. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos, dice. Y eso está hablando de cómo el hombre va a estar pensando y cómo va a estar haciendo su vida sin tener ¿cómo se dice? La bendición de Dios, sin consultar a Dios. Pero pues algunos me dirán, Eduardo, pero no tiene nada de malo casarse, ¿verdad? Dirán algunos. Bueno, el siguiente versículo lo dice más claro, ¿verdad? Dice el 28, así mismo como sucedió en los días de Lot. Dice, fíjense lo que dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, ¿verdad? Pero la verdad es que esto no está mal, pero cuando lo hace sin el conocimiento de Dios, sin encomendarse al Señor, sin darle la gloria a Dios, que el Señor provee todo esto, y vemos que claro que son bendiciones, pero cuando no lo hacemos, cuando no consultamos a Dios o cuando no estamos en las manos de Dios, cuando no tenemos esa comunión, pues muchas veces el hombre se olvida totalmente de Dios, ¿ah? Me recuerda lo que dice en Jueces 21:25, dice, en estos días no había rey en Israel, dice, fíjense, cada uno hacía lo que bien le parecía, como si no hubiera Dios, ¿verdad? Y eso es triste, ¿verdad? Porque
Eh, Tenemos un Dios todopoderoso que ve por nosotros y siempre hay que estar en esta comunión, ¿verdad? Y sí, ahorita el hombre hace cada uno lo que bien le parece, ¿verdad? Como si no existiera Dios. Pero fíjense, el 29 y la batería, claro. Dice, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, en otras palabras, Jesucristo, ¿no? Gracias. Eh, se me está yendo la batería. Este, Mateo 24 dice así, dice Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿no? Entonces a veces tenemos que estar atentos, ¿no? De que nuestro corazón no se vaya a enfriar, ¿verdad? Eh, a veces por la situación que estamos viviendo, a veces nos pasa así, estamos a veces desayunando o escuchamos una noticia fuerte y ya la verdad ya ni nos asombra a veces, ¿verdad? Parece como que si nos estuviéramos acostumbrados, ¿verdad? Y la verdad que muchas veces es mejor orar por la situación, ¿verdad? Porque la oración tiene poder, ¿verdad? Vemos por ejemplo, los jóvenes, muchos jóvenes juegan en los juegos de video, o sea, juegos violentos, de juegos de video. Esas películas que vemos también, bien violentas, ¿verdad? Y sí, todo esto lo profetizó Daniel. En Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará, ¿no? O sea, la tecnología y la ciencia han aumentado como nunca lo hemos visto en nuestra generación. Vemos también que el entretenimiento que hay en el mundo no honra a Dios, el dinero que hacen, ¿no? Ahorita la violencia, ¿no? Los asesinatos, los alborotos, el odio, ¿verdad? Mucha sangre derramada, las drogas, ¿verdad? Los cárteles, el aborto, ¿verdad? Es interesante que en México hay alrededor de 1 millón, ¿verdad? De abortos, ¿verdad? Abortos inducidos o provocados. Cada año pasa eso y son como 83,000, o sea, 83,000 abortos al mes, ¿verdad? Y fíjense, estas cifras del 2009, ¿cómo estaremos ahora, verdad? La verdad que el mundo ahorita se merece esta situación que estamos pasando por lo que estamos viviendo, ¿verdad? O sea, ahora sí que como está la situación del mundo, tanta violencia, tanto odio, pues dice uno con razón, ¿verdad? Nos está pasando lo que nos está pasando. Mateo 24:8 dice, fíjense, dice, y todo esto será principio de dolores, ¿no? Entonces tenemos que meditar en esto, ¿verdad? Meditar, hermanos, de que ah, la situación que estamos viviendo ahorita, ¿no? Y ponernos en las manos de Dios y estar atentos, ¿verdad? Y otra cosa, ser valientes, ¿verdad? También ser estar quietos, dice el Señor, y esperar en Él, ¿verdad? En todo esto. Ahora sí, Lucas 18 dice así, eh, eh, dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Fíjense, hermanos, entendiendo por parábola que es una historia terrenal con un significado celestial, donde muchas veces nos dan una ilustración o una explicación de un asunto espiritual. O sea, más que todo una claridad espiritual, ¿no? Para nuestras vidas, ¿no? Eso es lo que, la definición de parábola, ¿no? La palabra clave en este pasaje es orar siempre, ¿verdad? Así de sencilla es la parábola. El Señor nos da la clave, ¿verdad? Luego, ¿no? Para entender este pasaje o esta parábola. Y la idea aquí es que nunca rendirse, ¿no? Orar siempre, dice el Señor, dice, no te rindas, dice, no vayas a tirar la toalla, ¿verdad? En otras palabras, ¿no? Fíjense, la oración es la evidencia de un nuevo nacimiento, ¿verdad? O sea, es la comunión, es una comunión, es un diálogo con el Señor. Si eres creyente, lo sabemos, ¿verdad? Si no eres creyente, eso es. O sea, dice en Juan 3:3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Dice, yo por ejemplo, yo antes de que me convirtiera, yo pertenecía a otra denominación, ¿verdad? Tradicional en México, y así muchos, ¿verdad? Y yo me acuerdo que muchas veces, y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Y con amor, ¿verdad? Se abusaba mucho el Padre Nuestro, ¿verdad? Era una repetición nomás, o sea, no tenía sentido, pero ahora de creyente entiendo que es una increíble oración, ¿no? Si se usa legítimamente, si se usa legítimamente sin repetición. Es un modelo de oración excelente, ¿no? Y yo cuando leo Mateo 6 pues veo que pues no lo estamos haciendo bien. Dice Mateo 6 17, dice, y orando, dice, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No, Señor, no quiere que siempre que nuestra oración sea un diálogo con Él, una comunión con Él. Es una relación personal que tenemos con el Señor y que podamos hablar, ¿verdad? ¿Verdad? Con el Señor, ¿verdad? Entonces, la constancia, pues, es la oración. Y aquí hay muchos versículos que apoyan esto, ¿verdad? Por ejemplo, Efesios 6 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿verdad? Otra vez, orando, ¿verdad? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros mantenernos orando entre unos a otros, ¿verdad? La intercesión, ¿verdad? Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que oímos, dice, no cesamos de orar por vosotros, dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahí está otra vez la necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿verdad? Y vemos en Primera Tesalonicenses 5:17, ¿verdad? Que dice, orad sin cesar, ¿verdad? Hermanos, orar y hermanas, orar es un privilegio, ¿no? Dice el versículo 2 de Lucas 18, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Dice, bueno, para empezar, este juez era terrible, ¿no? Porque ni temía a Dios ni respetaba a hombre, ¿verdad? Este juez estaba cumpliendo con los dos mandamientos más importantes. Dice Mateo 22:37, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? O sea, a este juez no lo quisieras tenerlo de frente si fuera tu juez en un momento dado, ¿no? En los tiempos de Jesús, los jueces por lo regular eran romanos, ¿no? Y en Israel, en esos tiempos, también ser viuda era una persona que no tenía poder en esa cultura, ¿no? Era una persona indefensa, ¿no? Pero el juez tenía todo y tenía el poder, pero un corazón malo, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice, tenemos que tener cuidado, lo que dice el Señor acerca de las viudas, cuidado con las viudas de tratarlas mal. En Éxodo 22 dice así, versículo 22, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, dice, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y fíjense lo que dice el 24, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado y tener cuidado de nuestras viudas, ¿no? Porque si no, el Señor, si ellas claman al Señor, el furor se encenderá y nos matará a espada ¿verdad? Y eso no creemos, debemos hacer la voluntad de Dios. Fíjate, interesante lo que dice sobre la viuda. Dice la viuda, hazme justicia de mi adversario. La viuda no dice, no habla de venganza, solamente dice y reclama justicia. No, en otras palabras, nomás que haga su trabajo el juez, ¿verdad? No pidió más. Posiblemente le quisieron quitar una casa, un terreno o algo por el estilo, ¿no? No sabemos exactamente cuál era el asunto. 4 dice, y él no quiso por algún tiempo, dice el juez, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo
me agote la paciencia, ¿verdad? Dice el juez, me va a volver loco, dice esta viuda, dice el juez, ¿no? Y aquí la persistencia es la verdad central de esta parábola, ¿no? Si algo tenía la viuda era persistencia, insistencia, tenacidad. Dice el juez, continuamente me avergonzaba. Pienso que decía el juez, lo hostigaba, ¿verdad? Por todas partes se le aparecía, hasta en la sopa, como decimos, ¿verdad? Y fíjense lo interesante, y lo que nada movía al juez malo en su vida, fíjense, nada lo hacía mover, ni Dios ni hombre en su vida, pero la persistencia y comunicación sí lo logró, ¿verdad? Vemos que eso fue lo único que al juez malo lo movió. Dice el versículo 6, y dijo el Señor, oíd, oíd lo que dijo el juez injusto. Dice el 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Aquí en la parábola no se está comparando el juez a Dios, hago la aclaración, no se compara el juez a Dios, no es una comparación, sino un contraste, o sea, una contraposición, un modo distinto, ¿eh? Diferente. La idea y el contraste es que si un juez justo no temía a Dios ni respetaba a hombre, y luego es acercada por la persona más débil de esta sociedad, ¿verdad? En este caso la viuda, y este juez es movido, ¿por qué? Por la persistencia, ¿no? Ahí es el contraste, ¿no? ¿Cuánto más efectivo es una persona persistente en oración cuando se dirige a Dios y es uno de sus electos o escogidos, ¿verdad? Dios no es nada como el juez, ¿verdad? Y ese es el punto, ese es el contraste, pues, que vemos en esta parábola. Y muchas de las parábolas, así lo manejaba, siempre tenía que haber un contraste, ¿no? Un cambio, ¿no? Para que pudiéramos ver la enseñanza que el Señor nos estaba dando. Y aquí, pues, ese es el contraste, ¿no? Aquí el versículo 7 dice, Dios escucha nuestra oración de inmediato, siempre escucha nuestra oración y la otorga a veces rápido, pero hay veces que tenemos que esperar en Él y no que no sean importantes nuestras oraciones, pero Él sabe qué nos conviene y pues el asunto aquí es que tenemos que seguir orando, ¿verdad? Persistiendo, ¿verdad? Y no rendirnos, ¿verdad? Lo otro que está enseñando aquí en esta parábola es que debemos seguir orando para mantenernos, que nuestro corazón no se pierda, ¿no? No se enfríe en un mundo lleno de jueces injustos, por decirlo así, ¿no? Un mundo muy difícil donde la maldad se ha multiplicado en estos últimos días, ¿no? Dice Mateo 24:12 otra vez, y por haberse multiplicado la maldad, fíjense, el amor de muchos se enfriará. Entonces hay que seguir orando, ¿no? Mantenernos en esa comunión, en oración con el Señor, porque no queremos que nuestro corazón se derrita, ¿verdad? O que nuestro amor se enfríe, ¿verdad? Dice el versículo 8, dice, os digo que pronto les hará justicia, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. El asunto aquí es que están a entender es que la oración en los últimos días, ¿verdad? En estos tiempos, ¿verdad? Va a ser casi escasa, casi inexistente, dicen los teólogos en el mundo. Es que el mundo va a estar lleno de maldad. Y también la palabra de Dios va a ser escasa. Dice Amós 8, siempre me llama la atención. Amós 8, el 11 y el 12 dice así, he aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios, sino de oír la palabra de Jehová, dice. 12 dice, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, y discurrirán buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán, ¿verdad? Entonces ahí es una advertencia que el Señor ahorita nos está dando, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses 2 dice así, dice, fíjense, el 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la, ¿qué? La apostasía, o sea, refiriéndose al Señor, ¿verdad? La apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí está hablando de la apostasía y la apostasía, en otras palabras, es alejarse de las cosas de Dios y eso lo hemos visto en muchas iglesias que básicamente ya han cerrado o muchas iglesias que tenían cultos
en la mañana, en la tarde, y ahora nomás en la mañana, ¿verdad? Y ya en la tarde no tienen cultos, ¿verdad? Servicios, ¿verdad? O servicios de oración, ¿verdad? Entonces, la apostasía, es, como se está profetizando, está llegando a la casa de Dios. Y, y como digo, es alejarse de las cosas de Dios. Es una caída, es deserción, ¿verdad? Es lo que significa apostasía. Hermano, ¿estás orando? ¿Estás orando persistentemente? Te hago la pregunta. No contestas, ¿verdad? Ora, hermano y hermana. Fíjense, tómate un tiempo a solas con tu Salvador. Pon tu ansiedad en Él, derrama tu corazón a Él. Aprende a oírlo por su palabra, ¿eh? Leyendo su palabra, la Biblia. ¿Eh? Vamos a estar en comunión, esa relación que tenemos con Él. ¿No? Fíjense, Él conoce tu corazón, Él sabe con qué estás batallando y luchando ahorita. Él sabe cómo llegar a ti. ¿No? Insisto, tómate un tiempo a solas con Él. Pon atención en los días que estamos viviendo ahorita. ¿No? Él viene pronto. Viene por su iglesia. Como creyentes, uh, tenemos que estar orando. Él quiere que estemos orando. ¿Cuántos hermanos ya no están con nosotros, ¿verdad? Espiritualmente hablando? O sea, se han deslizado, se han ido al mundo, ¿verdad? Y hermano, y si tú no conoces a Cristo, tú ya hiciste esa primera oración. Tienes que hacer esa primera oración, después siguen las demás, ¿verdad? Pero la primera es más importante si no has conocido a Cristo, ¿verdad? Donde dices, soy un lío, soy un problema, he hecho un cochinero de mi vida, ¿verdad? Puedo engañar a todo mundo, menos a mí, ¿verdad? Estoy cansado del vacío, me siento culpable, cansado de batallar. Si de veras eres real, Dios, si estás ahí, si de veras me amas, si de veras moriste por mí, perdona, Señor, entra a mi corazón, ¿verdad? Si tú no conoces a Dios, ¿no? Hazme libre, ¿no? No quiero jugar a la iglesia, no quiero que sea una religión, sino que sea una relación contigo. Eso es lo que yo quiero. Si de veras me amas y de veras estás ahí, te quiero conocer, Señor. Acéptalo ya. Esta es la primera oración que debes de hacer. Las otras ya son, ¿qué? Subsecuentes, ¿no? Hermanos, Dios los bendiga a todos. Vamos con esto termino, ¿verdad? Y vamos a orar nuevamente. El Señor nos, por los enfermos, ¿verdad? Por nuestras vidas espirituales, ¿verdad? Y por la situación que estamos viviendo. Señor, te damos gracias, Señor, por estos momentos. Gracias porque pudimos meditar en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque has traído bendición, Señor. Y Padre, que esta palabra llegue a los corazones de los hermanos y a aquellos hermanos o personas que no te conocen aún, Señor. Dales esta dicha de que ellos te puedan aceptar este día. Y sí, Señor, seguimos orando por nuestro pastor. Bendice a nuestro hermano, su salud. Bendice refuerza sus pulmones. Padre, te pido por él. Padre, que esté de buen ánimo. Dice tu palabra que debemos estar de buen ánimo a pesar de la situación, Señor. Y ponerlo en tus manos y orar siempre, Señor. La necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿verdad? Tú estás en control de todo esto, Señor, y en tus manos estamos, Padre. Ayúdanos pues a seguir adelante. Bendice a la familia Ríos, Señor. Bendice a los demás hermanos de nuestro pastor, Señor, que están batallando con esta enfermedad también, Señor. En tus manos estamos, Señor. Bendice nuestra congregación, nuestra iglesia, Señor. Bendice a las viudas, bendice a los enfermos, bendice a los jóvenes, Señor. Bendice a los adultos mayores, Señor. Cuídanos como congregación. Y aquellos hermanos que están tibios, Señor, pon carga en sus corazones, Señor. Pon para que ellos puedan eh, estar contigo, Señor, en estos momentos, Señor. Y que ellos te busquen tu rostro, Señor. Tú ofreces todo. Esta vida nomás es un granito de polvo en comparación a la vida eterna que tú nos das, Señor. Padre, ayúdanos, pues, estar seguros de nuestra profesión, seguros de nuestra salvación. Gracias, mi Dios, por la bendición de que tú estás casi con nosotros, Señor, y podemos orar por cualquier momento, por cualquier situación, Señor. Nuevamente bendice a nuestro pastor, Señor, su vida espiritual, su salud, Señor. Bendice a su esposa, Señor. Bendice a su hija y a su hijo, Señor, que pedimos por él, siempre orando por Ivancito, Señor. Que regrese a tus caminos, Señor. Gracias, Señor, por toda esta situación.
y la bendición de poder meditar en tu palabra este día. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén. Dios los bendiga, hermanos.